Estamos de regreso en la influenza, las respuestas de la ciencia. Acabamos de ver una gráfica que muestra el número de casos que se han reportado al interior de la República Mexicana. Y para informarnos sobre la situación que prevalece, particularmente en el estado de Jalisco, tenemos en la línea telefónica a la doctora Elizabeth Ulloa Robles. Ella es directora general de Salud Pública de aquella entidad. Doctora, muy buenas noches, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Muy buenas noches, un saludo a todos sus radioescuchas, estoy a sus órdenes, les hablo de aquí del estado de Jalisco. Doctora Ulloa Robles, ¿cuál es la situación que se vive en este momento hasta hoy en su estado? Desde que se inició esta alerta epidemiológica en el país, el estado de Jalisco tomó acciones precautorias. Estas acciones precautorias fueron establecer cercos sanitarios en las entradas de las carreteras en 46 puntos de ingreso al estado de Jalisco, donde contaban desde el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, de Tránsito del Estado, de Protección Civil y una caravana de la salud para detectar casos febriles y con datos de infecciones respiratorias. De estos cercos sanitarios le pudiera decir que se estuvieron refiriendo a los centros de salud con un promedio de casos canalizados hasta este momento de 22 personas sospechosas de ingreso al estado de Jalisco. Las acciones que se hicieron precautorias fue también a nivel de las terminales del aeropuerto. ¿Cómo prevalece ahorita en el estado de Jalisco? Estamos todavía en expectativa en resultados del INDRE para saber específicamente cómo estamos en el estado, si vamos bajando el número de casos confirmados aquí en el estado de Jalisco. Doctora, por otro lado, ¿se cuenta en la entidad, en el estado de Jalisco, con los centros hospitalarios, los médicos, las medicinas suficientes para hacer frente a esta epidemia que hemos estado viviendo en el territorio nacional, particularmente en el estado de Jalisco? Así es. El estado de Jalisco cuenta con los medios hospitalarios, tanto de Secretaría de Salud, de hospitales privados, del IMSS, del ISSSTE, suficientes para poder atender su población. Sí le pudiera decir que cuando se estableció esta alerta epidemiológica, sí todos los centros de atención, tanto de primer nivel como segundo y tercer nivel, se vieron rebasados hasta un 200% de atención. Muchos de estos eran por pánico, en acciones de que iban a preguntar a ver si nos era portador de influenza, en cuestiones de que no contaban con la sintomatología o la nomenclatura para poder hacer un caso sospechoso. Pero en estos momentos sí le puedo decir que la llegada de pacientes ha disminuido. Actualmente es un flujo en un promedio, si anteriormente se estaban brindando cerca de más de 100 consultas en un centro de salud al día, ahorita se están brindando en un promedio de 30 a 50 consultas al día. Doctora, ¿han sido suficientes estas medidas? Estas medidas nosotros las iniciamos como precautorias porque todavía no teníamos casos confirmados. Hasta el 6 de mayo se nos emiten los primeros casos confirmados del INDRE de este tipo de cepa circulante que es H1N1. Las medidas precautorias se están estableciendo, sí puedo decir, en cuestión de que la ciudadanía ha bajado un poco la guardia, en cuestiones de que todavía hay incredulidad de que si existe este virus o no existe este virus, pero sí nosotros sabemos que existe este virus porque hemos tenido pacientes hospitalizados graves y que estos pacientes afortunadamente han salido con bien de un hospital. En esta transmisión que estamos llevando en vivo al estado de Jalisco, quiero comentar que están con nosotros, doctora Elizabeth Ulloa, están con nosotros el doctor Carlos Arias y la doctora Rosalba Casas. Doctora o doctor, ¿quieren hacer algún planteamiento a la doctora Elizabeth Ulloa? Sí, me gustaría, doctora Ulloa, saber, bueno, Jalisco fue uno de los últimos estados en presentar casos de infección por este virus. ¿Han tenido ustedes algún seguimiento que pueda darnos alguna información sobre de dónde provinieron los casos, cómo se contagiaron, en dónde surgieron? Sí, efectivamente. Vale la pena mencionar que no fuimos el último estado en presentar casos. Fuimos uno de los estados que estuvieron de rezago para la interpretación o respuesta de los casos a través del INDRE. Nos explicaban las instituciones federales que bueno, que les dieron prioridad a ciertos estados como fue el Distrito Federal, como fue San Luis Potosí, que dieron prioridad para el procesamiento de los resultados y no tomaban a ciertos estados periféricos como factores de alto riesgo, como pudiera ser San Luis Potosí o como lo que se llevó a cabo en el Distrito Federal. Pero sí lo puedo establecer que no esperamos a que tuviéramos un resultado de laboratorio confirmatorio para hacer lo que se llaman cercos sanitarios. Cuando nosotros teníamos un caso probable
un caso sospechoso y la inmunofluorescencia nos salía positiva al grupo A, antes de que saliera la inmunofluorescencia, cuando teníamos el caso altamente sospechoso y sobre todo aquel que presentaba algún grado de dificultad respiratoria o que necesitaba hospitalización, se iniciaba tratamiento inmediatamente a este paciente sin esperar el resultado y se buscaban los contactos. Si estaban asintomáticos se daban profilaxis por 3 días y si estaban sintomáticos se manejaban como caso. Sí dimos seguimiento y hasta la fecha continuamos dando seguimiento, el que sería búsqueda domiciliaria y tratamiento a contacto. Doctor Carlos Arias, le va a preguntar algo. Sí, gracias. Doctora Ulloa, buenas noches. Buenas noches. Lo que nos está diciendo es que en realidad los casos más reportados recientemente no son casos recientes, sino que son en realidad casos quizá de las semanas anteriores que recién se acaban de diagnosticar en el INDRE. Le preguntaría yo, ¿ha habido o tienen casos recientes, digamos de la 5 o 6 de mayo para acá, que hubieran sido positivos? Y la segunda, si cuentan en el Estado con el sistema para diagnosticar directamente la presencia de este virus AH1N1 sin necesidad de mandarlos al INDRE. Sí le puedo responder en esta situación que todas las muestras, tanto las negativas como las positivas, que salen por inmunofluorescencia indirecta grupo A, se están mandando directamente al INDRE, que es el Instituto de Referencia Epidemiológica, de diagnóstico de referencia epidemiológica. Se están mandando todos, ya que Jalisco no cuenta con el equipamiento de un laboratorio de bioseguridad tipo 3, que sería para procesar el RT-PCR a tiempo real. No contamos con este equipamiento. Actualmente el gobierno del estado ha autorizado la compra de este equipo. En cuestión de donación federal no lo hemos obtenido, pero porque nos dicen que no ameritaba, porque hasta en el momento Jalisco no tenía casos negativos. Sí le puedo hablar de que efectivamente, como lo acabo de mencionar, estos casos que se conocen son de tiempo atrás. No conocemos la situación actual porque no tenemos casos específicos de diagnóstico de influenza humana H1N1 tipo A. No tenemos exámenes recientes que nos hubieran emitido de 3 días, 4 días a la fecha de hoy para saber exactamente nuestra situación. No tenemos esos resultados y Jalisco no cuenta con ese tiempo, con el PCR a tiempo real para poder hacer la tipificación de esta cepa tipo H1N1. Tenemos inmunofluorescencia indirecta, que hasta nuestro diagnóstico que llega es en el aislamiento de la cepa tipo A. Gracias, doctora. Finalmente, nos gustaría saber, ustedes retrasaron el reinicio a clases hasta el 18 de mayo, ¿no es así? Así es, y fue una medida precautoria hasta no conocer el estado de Jalisco realmente con cuántos casos positivos o en qué estado se encuentra hasta que no conozcamos esos resultados recientes del INDRE. Y por otro lado, ¿hay algunas medidas que se estén tomando para las personas que van a centros de reunión, a algunas medidas como el tapabocas? ¿Han contemplado algo así? Una de las medidas es el por qué suspender la escuela. Nosotros vimos que nuestro grupo de riesgo son niños y son adolescentes, y generalmente son los grupos que acuden a preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Por eso se retrasó el ingreso de las escuelas. Se han dado medidas precautorias tanto por medios de comunicación. Tenemos una página de internet donde se da toda la información y medidas precautorias de tipo de influenza, que es la página de internet de www.jalisco.gov.mx, donde viene un portal de influenza, donde viene toda la información de medidas precautorias y tanto información estadística de cómo estamos en cuestión de número de casos sospechosos confirmados y toda la panorámica epidemiológica que podíamos estar en el estado de Jalisco. Pero en cuestión de medidas precautorias, se están dando las recomendaciones y puede haber sitios de reunión mientras estén ventilados, mientras el área se estén asoleadas, exista un distanciamiento entre una persona y un individuo de otro, y lo que estamos promoviendo es el cubrebocas elaborado en casa, ya que sabemos que hay una escasez de cubrebocas, no nada más en el estado de Jalisco, sino a nivel de todo México. Hay una escasez de este tipo de cubrebocas y nosotros lo que estamos implementando es que este cubrebocas sea diseñado en casa, que sea parte de nuestra prenda de vestir como medida precautoria higiénico-educativa.